1. Primeros auxilios. Definición. Son las atenciones inmediatas, adecuadas y provisionales que se le brinda a un accidentado víctima de enfermedades imprevistas hasta su traslado a un centro médico. Objetivos. Evitar complicaciones físicas y psíquicas, aliviar el dolor y la ansiedad, asegurar su traslado a un centro hospitalario, mantener y salvar la vida. 1.1 Primeros auxilios básicos. Signos vitales. Definición. Los signos vitales son mediciones de las funciones más básicas del cuerpo. Los 4 signos vitales principales que los médicos y los profesionales de salud monitorizan de forma rutinaria son los siguientes: la temperatura del cuerpo, el pulso, las respiraciones, la frecuencia respiratoria, la presión de la sangre. La presión de la sangre no se considera un signo vital, pero se suele medir junto a ellos. Los signos vitales son muy útiles para detectar o monitorizar problemas de salud. Los signos vitales se pueden medir en un establecimiento médico, en casa, en el lugar en el que se produzca una urgencia o en cualquier sitio. Valores de medición. La temperatura del cuerpo. En personas mayores, 37 centígrados, en niños puede llegar hasta 37.5 grados centígrados. Asterisco: no debe tomar la temperatura corporal cuando la persona o el niño haya terminado una actividad física. 3 de Ramón Torres Cruz. El pulso, frecuencia cardíaca. En personas mayores, 60-100 latidos por minuto, en niños puede estar por encima de los 100 latidos por minuto. Asterisco: no debe tomar el pulso cuando la persona o el niño esté o haya terminado una actividad física. Las respiraciones, frecuencia respiratoria. De 15 a 20 respiraciones por minuto. Cuando la frecuencia es mayor de 25 respiraciones por minuto o menor de 12, en reposo, se podría considerar anormal. La presión sanguínea, presión arterial. De 120 a 80 mmHg, la presión de la sangre no se considera un signo vital, pero se suele medir junto a ellos. Situaciones a evaluar en la escena del accidente. Verificar la seguridad. Se refiere a cuidar nuestra propia seguridad. El principio es que el rescatador no se convierta en víctima, la seguridad de nuestros colaboradores, la seguridad de la víctima e incluso la seguridad de los observadores ocasionales, mirones. Evaluar el mecanismo de lesión. Se debe obtener la mayor información sobre el mecanismo de lesión, por ejemplo, cómo se produjo el daño. Esta información nos dará la posibilidad de sospechar sobre las lesiones que probablemente tiene el paciente. Número de víctimas. Se refiere a cuántas víctimas pueden haber sido afectadas por el accidente para determinar la cantidad de ayuda médica que se requiere, ya que de este análisis dependerá la organización de la escena. Pues si se trata de una sola víctima, toda la atención y recursos deberán centrarse en ella. Por otro lado, si se tratase de 2 víctimas, deberá priorizarse la atención de la víctima más afectada. En el caso de un accidente con mayor número de víctimas, los lesionados deberán ser clasificados en base a 2 criterios: gravedad y posibilidades de sobrevivir para ser atendidos. Organización de la escena. Los pasos a seguir son los siguientes. 1. Identificación, presentándose como la persona que tiene conocimiento sobre los primeros auxilios. Esto para evitar ser confundido con una persona que simplemente quiere aprovecharse de la situación. 2. Si se puede, se debe solicitar el consentimiento de la víctima para ayudarla. 3. Organizar el armado del cordón de seguridad, esto con el objetivo de evitar la aglomeración de personas alrededor del accidentado, nombrando 1 o 2 personas para colaborar. 4. Activar el sistema de emergencias médicas, solicitando a una persona que realice una llamada telefónica o se dirija a un centro médico cercano para pedir ayuda. Diagnóstico VS. Ver, escuchar y sentir. Ver consiste en la observación sobre si hay movimiento del tórax. Escuchar consiste en la acción escuchar si hay ruidos respiratorios en la persona. Sentir
Sobre la mejilla la presencia de aire respirado por la víctima. Diagnóstico AVDS alerta, verbal, dolor y sin respuesta. El estado de A, alerta, corresponde al nivel consciente. En el nivel V, verbal, se observa si con estímulos verbales existe respuesta. El estado de dolor indica la presencia de dolor y se observa que existe respuesta apropiada. El estado S, sin respuesta, muestra el estado de inconsciencia profunda, al no responder la víctima a ningún estímulo interno ni externo. Nota: en algunos casos se requerirá dejar sola a la víctima para ir en busca de ayuda, por lo cual será necesario poner a la víctima en posición lateral de seguridad como muestra el gráfico. Posición lateral de seguridad. Procedimiento después de la evaluación inicial. A. Estabilizar la columna cervical. B. Permeabilizar vía aérea. C. Evaluar la función respiratoria. D. Tratar los problemas respiratorios. E. Evaluación de la función cardiovascular. F. Tratamiento de problemas cardiovasculares. Características de una persona con obstrucción en vía aérea. Los signos y síntomas de una persona con obstrucción en vía aérea consisten en dificultad para respirar, dificultad para hablar, dificultad para toser. Las manos de la víctima se encuentran en el cuello. Cianosis, coloración azul de la piel, rostro congestionado. Procedimiento para obstrucción en vía aérea. Extracción digital. Este procedimiento se lo puede realizar solo si el objeto que obstruye la vía aérea se encuentra al alcance, introduciendo los dedos medio e índice o solamente el dedo índice de la mano más hábil en busca del cuerpo extraño para extraerlo. Golpes interescapulares. Consiste en girar el cuerpo del paciente hacia los muslos del auxiliador que se encuentra arrodillado. Se procede a dar 2 o 3 golpes en la región interescapular, de esta manera provocar la expulsión del cuerpo extraño. Maniobra de Heimlich. Este procedimiento consiste en ejercer presión a nivel de la región epigástrica, es decir, debajo del apéndice sifoides, con el objeto de producir respiración forzada que permita expulsar el cuerpo extraño. Procedimiento aire expirado. Esta técnica consiste en que el auxiliador deberá inspirar profundamente aire y exhalar fuertemente hacia los pulmones del paciente a través de la boca, boca/diagonal nariz, mascarilla o cricotiroidotomía, y observar la expansión torácica del paciente. En el caso de adultos se intentará una frecuencia respiratoria cada 5 segundos, en niños cada 4 segundos y en infantes cada 3 segundos. Las ventajas de esta técnica del aire expirado o respiración artificial son las siguientes. Facilidad para medir su efectividad. Permite identificar si existe obstrucción en vía aérea. Provee a los pulmones de mayor ventilación que otros métodos. Es aplicable inmediatamente en cualquier ocasión. Se lo puede realizar solo. No requiere de equipo especializado. Hemorragias. Definición: es la pérdida de sangre al exterior del aparato circulatorio. Clasificación según su causa. Con solución de continuidad, es decir, con herida en la piel y vaso sanguíneo. Sin solución de continuidad, son las que se producen por defectos en los capilares o en el sistema de coagulación. Clasificación según su origen. Arterial, es de color rojo vivo y seila chorros sincrónicos con el pulso. Venosa, es de color vino oscuro y seila en forma continua. Capilar, su color es intermedio y seila en pequeñas gotas. Clasificación según el sitio. Interna, no se exterioriza, se produce en cavidades y órganos internos. Externa, se exterioriza, es una clase de hemorragia bastante común. Tratamiento: se puede aplicar los siguientes procedimientos. Presión directa, se refiere a ejercer presión sobre la herida en forma continua con el objetivo de contener la hemorragia. Presión indirecta, se procede con este tratamiento en caso de que con la primera medida haya fracasado, la cual consiste en presionar puntos arteriales, donde las arterias van paralelas a la estructura ósea, contra la cual se las comprime para disminuir el flujo de sangre hacia la parte distal. Torniquete: esta medida se debe utilizar como último recurso en caso de que las anteriores hayan fracasado o en caso de amputación de miembro, con un trozo de género u otro material no elástico,
se rodea la extremidad inmediatamente por encima de la amputación o herida, acción que comprimirá la zona. Se debe aflojar la presión cada 20 a 30 minutos por un lapso corto de tiempo. SOC. Definición: es un estado circulatorio, en el cual se desarrolla una perfusión inadecuada a los tejidos, hipoperfusión. En forma generalizada llevando a una disfunción orgánica progresiva, la que si no es rápidamente revertida resulta en un daño orgánico irreversible y la muerte. Tratamiento: se deben seguir los siguientes pasos. 1. Elevar los pies a 45 grados. 2. Desaflojar toda prenda que pueda obstruir la circulación. 3. Mantener el calor corporal cubriéndolo con mantas o frazadas. Nota: RCP reanimación cardiopulmonar cuando el paciente no tiene pulso ni respiración. Contusión. Definición: es una lesión caracterizada por la ruptura de pequeños vasos capilares debajo de la piel, debido a la transferencia de energía por un golpe con un objeto romo. Dependiendo de la intensidad de la lesión puede ser equimosis o hematomas. Equimosis. Definición: es la ruptura de vasos capilares el mismo que produce una hemorragia subdérmica con cambios en la coloración de la zona afectada, acompañada de una leve o moderada hinchazón o tumefacción de la zona debido a la extravasación sanguínea. Hematoma. Definición: ruptura de los vasos sanguíneos más profundos y de mayor dimensión, se produce una hemorragia con colección localizada de sangre. Tratamiento: antes de las 24 horas, se sigue el siguiente tratamiento: elevar la parte afectada para disminuir su perfusión, así disminuir la velocidad y la cantidad de sangrado. Aplicar compresas frías a la zona afectada. El frío tiene un efecto vasoconstrictor en los vasos. Después de las 24 horas, consiste en aplicar compresas frías y calientes alternadamente con el objeto de acelerar la reabsorción de la sangre extravasada y del edema. Se aplicará calor durante 3 minutos y luego frío durante medio minuto, repitiendo los ciclos durante 20 minutos y cada 4 horas durante 1 o 2 días. Esguince. Definición: es el desplazamiento temporal de las carillas articulares de una articulación. Síntomas: el síntoma más común es dolor al nivel de la articulación dañada, lo que produce una impotencia funcional. Los signos son la presencia de edema, hinchazón y piel de coloración roja o violácea, equimosis. Tratamiento: antes de las 24 horas. 1. Elevar el miembro. 2. Aplicar compresas frías. 3. Vendaje compresivo. Después de las 24 horas. 1. Alternar baños fríos y calientes. 2. Aplicar calmantes si es necesario. 3. Vendar la articulación. Luxación. Definición: es el desplazamiento permanente de las carillas articulares de una articulación. Síntomas: el dolor y la impotencia funcional, los signos más comunes en una luxación, hinchazón y deformidad de la articulación. Tratamiento: las luxaciones son tratadas como fracturas, se deben proteger y estabilizar el área, con la mínima manipulación posible. Fractura. Definición: es la ruptura total o parcial de un hueso. Esta puede ser abierta, cuando el hueso está expuesto, y puede ser cerrada cuando no existe desplazamiento del hueso. En ambos casos se debe inmovilizar la zona afectada. Síntomas: 1. Dolor al palpar. 2. Hinchazón, aumento de volumen. 3. Deformidad manifiesta. 4. Impotencia funcional, de la extremidad. 5. Se puede presentar ampollas en algunos casos. 6. Aparición de moretones después de algunas horas. Tratamiento: el tratamiento para las fracturas es la inmovilización. Los pasos a seguir son los siguientes. 1. No mover a la víctima. 2. Determinar la condición circulatoria en la extremidad, controlando el pulso y la sensibilidad. 3. Utilizar materiales sólidos y semisólidos que sean capaces de inmovilizar el área. Se debe acolchar las férulas para que se acomoden a la anatomía del área. 4. La inmovilización debe incluir las articulaciones proximal y distal de la fractura. Herida. Definición: es toda pérdida de continuidad en la piel,
lo que se denomina solución de continuidad secundaria a un traumatismo. Clasificación. Escoriación: son heridas que afectan solo la epidermis y producen la pérdida de algunas gotas de sangre. Heridas cortantes: son heridas producidas por instrumentos romos, pero lo suficientemente cortantes como producir arrancamientos. Definición: es toda pérdida de continuidad en la piel, lo que se denomina solución de continuidad secundaria a un traumatismo. Definición: es toda pérdida de continuidad en la piel, lo que se denomina solución de continuidad secundaria a un traumatismo. Clasificación. Escoriación: son heridas que afectan solo la epidermis y producen la pérdida de algunas gotas de sangre. Heridas cortantes: son heridas producidas por instrumentos romos, pero lo suficientemente cortantes como producir arrancamientos. Heridas punzantes: son aquellas producidas al penetrar en la piel o membranas mucosas a mayor o menor profundidad algún instrumento filoso. Tratamiento: se debe lavar la herida con solución fisiológica, posteriormente se debe desinfectar la herida con algún antiséptico, como alcohol yodado u otro, para terminar cubriendo la herida con una gasa estéril. Intoxicación. Definición de intoxicación: es la introducción o acumulación espontánea de un tóxico en el organismo. Definición de tóxico: es aquella sustancia nociva para el organismo. Vías de entrada pueden ser por las siguientes. 1. El aparato digestivo. 2. Las mucosas y la piel. 3. Las vías respiratorias. 4. La vía parenteral, por medio de inyecciones. Tratamiento: los pasos a seguir son los siguientes. 1. Evacuación del tóxico: diluir el tóxico para disminuir si acción tóxica. 2. Neutralización del tóxico: aplicar el antídoto contra el tóxico. 3. Tratamiento sintomático: aplicación de sustancia que protegerá la mucosa. Definición: es la descomposición de un tejido humano, producida por calor o por una sustancia cáustica o corrosiva. Clasificación. De primer grado: existe enrojecimiento de la piel. De segundo grado: aparición de ampollas. De tercer grado: existe destrucción de tejido. Tratamiento: en el caso de que se trate de un paciente de quemaduras de primer grado no es necesario el traslado, mientras que para pacientes con quemaduras de segundo y tercer grado necesariamente se requiere su traslado a un centro hospitalario. Medios mecánicos: hay que enfriar el área quemada durante varios minutos. Se puede hacer aplicando una solución salina fisiológica o agua fría, no helada, sobre la lesión. No se debe usar hielo para enfriar la zona quemada, ni aplicar pomadas o ungüentos porque éstas pueden interferir la valoración posterior y el tratamiento médico. Cubrir el área quemada con un apósito o una compresa húmeda en solución salina fisiológica o agua fría limpia y sujetar con un vendaje para evitar la contaminación de la lesión. Medios químicos: el tratamiento general con analgesia y sedación si es preciso, canalización de una vía venosa para el aporte necesario de líquidos y electrolitos y el tratamiento local de la quemadura que consistirá en el lavado, rasurado de las zonas pilosas, con pelo, secado con compresas estériles y resección quirúrgica de ampollas y tejidos necróticos. Una vez realizado todo esto se decidirá qué tipo de cura se aplica, una cura expuesta o bien oclusiva. 2. Botiquín de primeros auxilios. Definición: el botiquín de primeros auxilios es una herramienta o recurso básico para las personas que prestan un primer auxilio, ya que en él se encuentran los elementos indispensables para dar atención rápida y satisfactoria a víctimas de un accidente o enfermedad repentina que en muchos casos pueden ser decisiva para salvar vidas. Clases de botiquín. Existe una diversidad amplia de botiquines, el mismo que varía en su contenido y forma de acuerdo a la actividad o al lugar en el que se prestara. La atención de primeros auxilios. Por lo tanto, cambiará de acuerdo a las necesidades, ejemplo para tareas de caminatas, excursiones, viajes,
campamentos. El botiquín deberá ser versátil y cómodo para su traslado, debiendo en lo preferente ser de tipo mochila o lo suficientemente pequeño para ir dentro. Botiquín tipo mochila, botiquín de mano. Existen también diversos tipos de botiquines para vehículos, casas, centros educativos, fábricas, para personal paramédico y otros. Botiquín tipo paramédico, botiquín familiar o de casa, botiquín para centros educativos. Contenido del botiquín. Algunos elementos esenciales en el botiquín pueden ser clasificados de la siguiente manera. Antisépticos, material de curación instrumental y elementos adicionales, medicamentos. Antisépticos. Los antisépticos son sustancias cuyo objetivo primordial es la prevención de la infección, evitando para ello el desarrollo de los gérmenes. Algunos de los antisépticos mostrados a continuación suelen ser básicos en cualquier tipo de botiquín. Yodopovidona o povidona yodada. Es un germicida de acción rápida. Se utiliza para limpiar las heridas y desinfectar las lesiones. Asterisco: puede producir una reacción alérgica, por lo que no se debe usar en pacientes con antecedentes alérgicos al yodo. DG6. Es un germicida y desinfectante. Tiene además varias aplicaciones en mordeduras, quemaduras, laceraciones, esterilización del material quirúrgico, desinfección de verduras, infecciones superficiales diversas y otros. Alcohol al 70%. Se usa para desinfectar termómetros clínicos, pinzas, tijeras u otro instrumental. También, pero en menor proporción, se usa para la limpieza de la piel, antes de la inyección. No es aconsejable utilizarlo en una herida porque irrita los tejidos. Suero fisiológico o solución salina normal. Se utiliza para limpiar o lavar heridas y especialmente quemaduras. Además, como descongestionante nasal, se presenta en bolsa por 50 centímetros cúbicos, 100 centímetros cúbicos, 250 centímetros cúbicos, 500 centímetros cúbicos. Jabón. Suele ser usado para el lavado de las manos antes de realizar las curaciones y solo en algunos casos puede emplearse para heridas y limpieza de material. Material de curación. El material de curación es indispensable en el botiquín de primeros auxilios. Se utiliza para controlar hemorragias, limpiar, cubrir heridas o quemaduras. Además, es un agente importante para evitar la contaminación e infección de cualquier herida. Productos elaborados en base a gasas. Gasitas, gasas. Se sugieren aquellas que vienen en paquetes que contienen una O.